que nos quedó de complejos, que es la parte un poco más rigurosa, un poco más complicada. Lo que vamos a hacer es ver, me quedó el ejercicio 22, y lo que voy a hacer, yo a la clase pasada apliqué las propiedades, pero la hicimos muy rápido, ¿sí? Vamos a repasar cuáles son las propiedades y vamos a repasar la igualdad de números complejos. Vamos a encontrar las raíces enésimo número complejo porque sí va para el parcial. Así que eso repase. En complejo tienen varios puntos. Creo que complejo es el que más ejercicios tienes que repasen todo de complejo, desde la primera guía hasta la última, ¿sí? Bueno, no digo más porque después me van a retar. Voy a comenzar a grabar. No, es más complicado que el cuestionario. O sea, ustedes rindieron el evaluativo. Ese evaluativo era muy light. El que sigue, sí es Power. Así que yo ya les voy anticipando. Después ustedes vean. Así que yo les digo, repasen complejo, que complejo va hasta la última guía. Hoy vamos a repasar hasta la última y complejo, no sé si es la que más tiene puntos para que rindan, pero sí va mucho. Estudien del primero hasta el último ejercicio. Voy a comenzar la clase a grabar. Así que por favor ponen apellido y nombre. No vaya a ser que queden libres por esta clase. Ahí está. Pongan apellido, nombre y carrera. Bueno, lo que vamos a empezar a hacer entonces, voy a presentar pantalla. Vamos a hacer el ejercicio número 22 que me quedó la clase pasada. Creo que ahí están viendo. Bueno, lo que tenemos que hacer en este ejercicio nos dice, expresa en forma binómica los siguientes complejos. Bueno, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer primero, fíjense, vamos a repasar un poquitito el tema de números complejos. Acá tenemos en la forma, acá, la igualdad de números complejos y las operaciones de los números complejos en la forma trigonométrica o polar y en la forma exponencial. Lo que tienen que hacer con este caso, tienen que sí o sí saber todas las propiedades. Es decir, que las tienen que repasar, revisar, volver a hacer, ejercitarse, porque es lo que más vamos a usar. Entonces, repasemos. Dados dos números complejos, no nulos, nosotros a los números complejos lo podemos expresar en la forma trigonométrica. El complejo Z1 es ρ1 por coseno de φ1 más i seno de φ1. Y el complejo Z2 se lo puede expresar como ρ2 coseno φ2 más i seno de φ2. Esos dos complejos son iguales, sí, solamente sí. Sus módulos son iguales y sus argumentos difieren en vueltas completas. Esta es la forma de escribirlo, que los dos argumentos van a diferir en vueltas completas, con K perteneciente a Z. Ahora, ¿qué tenemos que saber de los números complejos? Cuando nosotros tenemos los números complejos, nos piden encontrar o nos tenemos que hacer una igualdad, tenemos que aplicar esta definición. Ahora, ¿qué tenemos que además recordar? ¿Cuáles son las operaciones que vamos a trabajar? Dado los dos números complejos expresados en la forma trigonométrica, el producto de dos números complejos, multiplicar dos números complejos, eso significa multiplicar los módulos de esos complejos y los argumentos se suman. Y esto tiene una demostración. Entonces, cada vez que yo tenga el producto de dos números complejos, voy a multiplicar los módulos y los argumentos voy a sumarlos, ¿sí? Trabajar en la forma trigonométrica y en la forma polar me tiene que salir natural, porque cuando de una forma lo podemos llevar a la otra.
Si este número complejo Z1 lo vamos a escribir en la forma exponencial como ρ1 por EI a la phi sub 1. Y el complejo Z2, Z sub 2 es ρ2 por EI elevado a la phi sub 2. Entonces, cuando tengamos que multiplicar los complejos en la forma exponencial, que yo les recomiendo que trabajen en la forma exponencial, se van a multiplicar los módulos y los argumentos van a diferir, van a sumar, perdón, lo vamos a sumar. Cuando tengamos un cociente y números complejos, primero y principal a los complejos lo vamos a expresar en la forma trigonométrica. Y al efectuar el cociente de dos números complejos, sus módulos se dividen y los argumentos se van a restar. En la forma escrito, en la forma exponencial, esto es ρ sub 1 sobre ρ 2 por EI phi sub 1 menos phi sub 2. Cuando tenemos una potencia entera, es decir, cuando tenemos un z elevado a la n, con n los enteros menos el 0. Lo primero que vamos a hacer es pasar ese número complejo en la forma, si está en la forma binómica, inmediatamente lo vamos a pasar en la forma trigonométrica. Y lo que vamos a hacer cuando nos pidan z a la n, esto es ρ a la n, por coseno de n phi más i seno de n phi, y eso se conoce como la fórmula de De Moivre. Es decir, si nosotros tenemos en la forma exponencial, esto es ρn por EI a la n phi. Cuando tengamos un número complejo y lo tenemos que elevar a una potencia, el módulo lo vamos a elevar a la potencia y al argumento vamos a multiplicar por esa potencia. ¿Sí? Conociendo estas propiedades, nosotros vamos a tener que tener en cuenta eso cuando nos pidan, por ejemplo, una operación. Veamos en el ejercicio 22. En el ejercicio 22 tenemos una suma de dos números complejos. Fíjense que acá tenemos i por e elevado a la i5 pi sobre 4. Este número complejo ya está escrito en la forma exponencial. No, profe. No está escrito. Es tramposo porque sabemos que ρ es un número real y acá dice i, o sea que acá hay un producto de dos números complejos. Tengan cuidado con eso porque visualmente pareciera que sí, pero no. Ahí hay un producto de dos números complejos, ¿sí? Entonces, fíjense que a este número complejo siempre z, si es distinto del nulo, lo escribimos como ρ por EI elevado a la phi, donde ρ es mayor que 0 y es un número real. Acá tenemos i, un complejo, perdón, alguien empezar. Un imaginario puro tenemos ahí, ¿sí? Entonces lo vamos a ver como producto de dos números complejos. ¿Cómo vamos a hacer para resolver? Lo que vamos a hacer, podemos aplicar propiedades o también lo que vamos a hacer es, por ejemplo, lo podemos hacer de varias formas. Primero, vamos a poner, esto es i, por un lado este complejo i, ¿cómo lo podemos expresar en la forma exponencial? ¿Cuál es el módulo de este complejo? Llamémosle z1 igual a i. Entonces, sí, exactamente. El módulo de ese complejo que lo hemos llamado i es la raíz cuadrada, acá lo vamos a escribir como 0 más i. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto nos da raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces, el módulo de ese complejo es 1. ¿Y cuál es el argumento de ese número complejo? Que es uno particular.
es un imaginario puro, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hemos visto y tenemos que tener en cuenta? Y eso lo vamos a tener ya casi por definición en nuestra cabecita, lo tenemos que saber. ¿Qué tenemos que saber? Cuando el argumento nos da nos da, por ejemplo, nos da un real positivo, o sea, si z es igual a A con A mayor que 0, el módulo de ese complejo va a ser igual a A. Y el argumento va a ser igual a 0. Está sobre el eje. Si tenemos un z igual a b y que es un imaginario puro, con b positivo, es decir, que estaría un puntito acá, el módulo de ese complejo, que acá lo vamos a llamar z1, este z2, va a ser igual a b. Y el argumento, si nosotros dibujamos el vector, esto sería ρ, acá por ejemplo b, el ángulo que está acá caería justo acá. ¿Y qué ángulo sería este que está acá? ¿Pi sobre 2? Pi sobre 2. Entonces, eso es pi sobre 2. Está sobre el eje Y, pero en la dirección positiva del eje Y. Sobre el eje X, en la dirección positiva, va a ser 0 el argumento y A el módulo. Si nosotros ahora tenemos un número complejo que es menos A, ¿sí? O A también con A, bueno, no importa. Podemos poner A con A negativo. Así vamos a poner. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué ángulo está formando ese? ¿Pi? Estaría acá, en la dirección negativa. Exactamente, acá es pi. Entonces, cuando tengamos un complejo en la cual no tenga parte, o sea, la parte imaginaria es 0, nosotros vamos a obtener un real puro, pero un real puro negativo, ¿sí? Un número, acá z sub 3, el argumento va a ser igual a pi. Y cuando tengamos un z sub 4, que sea bi con b menor que 0, ya estaría en la dirección negativa del eje Y. Entonces, el módulo de este complejo va a ser b y el argumento, ¿cuánto sería el argumento? Caería acá. Sería toda esta vueltita hasta acá. ¿Qué ángulo sería ahí? Caería, fíjese, pi sobre 2 más pi. O sea, sería 3 medios de pi. ¿Lo ven? ¿Me entienden ahí o no? Sí, profe. Esto lo tenemos que saber, ¿sí? Entonces, en el caso de I, de este complejo, tenemos el módulo va a ser 1 y el argumento va a ser pi sobre 2. Entonces, al complejo Z, que es el complejo I, a este complejo lo vamos a escribir como 1 por I elevado a la pi sobre 2. ¿Sí? Y ya lo tenemos en la forma exponencial. ¿Sí? Y ahora, ¿me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Vamos a trabajar con este número complejo. Entonces, al producto del complejo I por I elevado a la 5pi sobre 4, lo vamos a escribir a este número complejo como 1 por I
elevado a la pi sobre 2 por este número complejo que tiene módulo 1 y argumento 5pi sobre 4. Y vamos a aplicar las propiedades que acabamos de ver. Cuando tenemos que multiplicar dos números complejos, se multiplican los módulos, 1 por 1 es 1, y se suman los argumentos. Esto es pi sobre 2 más 5pi sobre 4. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Ese sería nuestro complejo y por e elevado a la i a la 5pi sobre 4. Ahora, a ese complejo le tenemos que sumar el número real 1, pero este complejo no está en la forma binomial. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es aplicando propiedades. A este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas. ¿Me conviene trabajar de esa forma? Yo quiero expresarlo ahora a este complejo en la forma binómica. Y acá tengo un producto de dos números complejos. Uno que está expresado en la forma exponencial y la otra en la forma binómica. ¿Sí? Si nosotros aplicamos propiedades, lo hemos expresado, para aplicar propiedades nos conviene expresarlo en la forma exponencial o en la forma trigonométrica. Yo les recomiendo la exponencial, que es lo mismo que la trigonométrica. Son las mismas propiedades. ¿Sí? Ahora, tenemos que a este complejo lo tenemos que sumar con el número 1, se lo tenemos que pasar, todavía no lo pasamos al número complejo ese. ¿Sí? Tenemos que usar las propiedades. Entonces, usando las propiedades para pasarlo en la forma binómica, acá no nos conviene expresarlo de esa forma. Lo que nos conviene al número complejo, cuando tenemos que pasarlo en la forma binómica, nos conviene trabajar, antes de aplicar propiedades, podemos trabajarlo más fácil resolviendo por parte. Vamos a trabajar a este número complejo, lo vamos a expresar en la forma trigonométrica. El módulo de este complejo es 1. Esto es coseno de 5pi sobre 4 más i seno de 5pi sobre 4. Y esto, 5pi sobre 4. ¿Cómo hacemos para encontrar el coseno de 5pi sobre 4 y el seno de 5pi sobre 4? Sabemos que pi sobre 4 para el coseno y el seno es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero que tengamos 5pi sobre 4, el 5 lo que está diciendo, tenemos que fijarnos en qué cuadrante está ese argumento. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué cuadrante está para saber el signo del coseno y del seno? 5pi sobre 4 lo podemos expresar como 4pi sobre 4 más pi sobre 4. Y esto nos va a dar, ¿estaría en qué cuadrante? Pi más pi sobre 4 ¿En el tercero? caería, si nosotros tenemos pi sobre 4 y sumamos pi, caería en el tercer cuadrante. Entonces, phi pertenece al tercer cuadrante. Si pertenece al tercer cuadrante, ¿qué podemos decir? Coseno va a ser Negativo. Negativo.
Claro, el seno y el coseno van a Ajá. ser negativos. O, sí. ¿Podría poner Entonces, ¿cómo nos coseno va a de quedar menos acá? pi sobre 4? Ambos va a ser menos raíz Podríamos cuadrada de poner, 2 entre pero 2. exactamente. Yo ya sé que el coseno de pi sobre 4 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Lo que me interesaba saber en qué cuadrante es para ver el signo, si ponemos más o menos para el seno o para el coseno. Como está en el tercer cuadrante, en este caso tenemos coseno negativo y seno negativo, entonces nos va a quedar menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos y raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Lo ven? Si Sí. multiplicamos, esto nos va a quedar menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, menos i raíz cuadrada de 2 sobre 2, y esto es el ángulo. Este sería el complejo en la forma binómica. Y a ese complejo, ahí se está borrando, lo tenemos que sumar, lo tenemos que multiplicar ¿por quién? Lo tenemos que multiplicar por i. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a hacer i por menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos i raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto nos va a quedar menos, haciendo propiedad distributiva, raíz cuadrada de 2 sobre 2 y menos por menos nos va a quedar más raíz cuadrada de 2 sobre 2. Porque acá tenemos i por i es i al cuadrado, que es menos 1, por el menos se hace positivo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el producto. Sabemos que i por e elevado a la i a 5pi sobre 4 es igual a menos raíz cuadrada de 2 sobre 2i más raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahora lo que tenemos que hacer es la suma. 1 más i por e. Esto ya lo sabemos. Hacemos la suma de 1 más lo que acabamos de obtener. ¿Y esto a qué es igual? ¿Cómo se suman los números complejos en la forma binómica? Parte real con parte real, sumamos 1 más raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria, o sea que lo dejamos ahí expresado. ¿Se entiende? Bueno, acá se va borrando. Cualquier cosa que no entiendan, volvemos a repasar porque esto es muy importante. Entonces, profe, ¿Se entendió o no? no continuamos de la otra forma, profe, porque no nos convenía. No nos convenía, exactamente. Nosotros queremos aplicar propiedades. Acá se va borrando, chicos, así que cuidado con las capturas. ¿Sí? No nos convenía. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar en claro? Cuando nosotros tenemos que pasar de un número complejo en la forma, que está en la forma exponencial, la queremos pasar a binómica, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, antes podemos aplicar las propiedades, ¿sí? O de lo contrario, es decir, pasar a cada número complejo en la forma exponencial, o de lo contrario, podemos ir trabajando y a cada, que está en la forma exponencial, lo podemos resolver y lo pasamos a la binómica. Y podemos multiplicar por este i que ya está en la forma binómica. Entonces, cuando tengamos un número complejo en la forma binómica y la pasamos a exponencial, ahí es lo que venimos trabajando, que vamos a ver en qué cuadrante está el argumento. Pasamos todo ese complejo en la forma exponencial. Si tenemos la forma, acá hay una mezcla de la forma exponencial y la binómica. Entonces, lo que nos va a convenir antes de aplicar las propiedades es pasar a este complejo que está en la forma exponencial directamente a la binómica. Multiplicarlo por este complejo i
que está en la forma ya que es binómica, y luego sumar con 1. Estamos en la forma que más conviene. ¿Se entendió? Sí, ¿Me profe. siguieron ahí o no? Sí. Sí, Sí, profe. ¿Puede bajar al final, por favor, profe? ¿Ahí? Sí, gracias, profe. Bien, bueno. Vamos a hacer ahora, bueno, lo que tenía pensado para hacer, bueno, tenemos que hacer el 23, que son las raíces de los números complejos. Chicos, las raíces de los números complejos sí van para el parcial, así que lo tienen que estudiar como sea. Vamos a hacer ese ejercicio. A nosotros nos piden determine los números complejos que satisfacen las siguientes ecuaciones. Entonces tenemos acá, fíjense, z a la quinta menos 1 más raíz cuadrada de 3i por z al cuadrado igual a 0. ¿Qué nos conviene hacer ahí? Lo primero que podemos hacer, ¿qué harían ustedes en primer lugar? Nosotros tenemos que encontrar los números complejos que verifiquen esa ecuación. Bueno, ustedes no vieron, bueno, vamos al ingreso. En el ingreso, cuando nosotros teníamos una ecuación, por ejemplo, cuando teníamos un polinomio, si tenemos aquí a la cuarta más 1. Nosotros a ese polinomio, como es un polinomio en los reales, ese polinomio no podíamos encontrar cuáles son los ceros del polinomio, porque no tenía ceros reales. ¿Sí? Nosotros sabíamos que el grado del polinomio indica la cantidad de ceros que va a tener en los polinomios, pero con ceros, si son ceros reales, hay veces que podemos encontrar todos y hay veces que no. En este caso, no vamos a encontrar todos los ceros de este polinomio porque no carece de ceros reales. Eso era para los polinomios. En el caso de los complejos, cuando nosotros tenemos números complejos, si tenemos una ecuación, en este caso, que está elevado a la quinta, nosotros tenemos que encontrar los 5 valores de los números reales, los 5 números reales que satisfacen esa igualdad. Entonces, lo que se hace es buscar justamente cuáles son esos números reales. Y para eso tenemos que encontrar las raíces. Porque, primero y principal, esto lo vamos a ver como una ecuación, porque está igualado a 0, pero una ecuación compleja. Entonces, a esta ecuación podemos sacar factor común z al cuadrado y nos va a quedar z al cubo menos 1 más raíz cuadrada de 3 por i igual a 0. Este producto va a ser igual a 0 si solo si z al cuadrado es igual a 0 o todo este término es igual a 0. O sea, z al cubo menos 1 más raíz cuadrada de 3 por i igual a 0. Acá ya podemos obtener z al cuadrado igual a 0. Esto implica que z1 tiene que ser igual a z2, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque acá tiene dos soluciones. Son los dos complejos que son los mismos, son dos complejos nulos. Acá tiene dos soluciones nulas. En el caso de abajo, lo voy a llamar 1 y vamos a trabajar. De 1, voy a copiar esta ecuación y lo vamos a igualar a 0. Vamos a despejar z al cubo, y esto nos va a quedar 1 más raíz cuadrada de 3i. Entonces, nosotros queremos encontrar cuáles son los números complejos que elevados al cubo nos va a dar 1 más raíz cuadrada de 3i.
Es decir, nosotros vamos, para poder despejar z al cubo, vamos a decir que z va a ser igual a la raíz cúbica de 1 más raíz cuadrada de 3i. Y esto tenemos que encontrar las raíces cúbicas de este número complejo. Entonces vamos a repasar cómo se obtenía. ¿Cómo se obtenía? Nosotros queremos encontrar los W en C, que es la raíz enésima del número complejo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Para encontrar la raíz enésima del número complejo, esto va a ser igual a la raíz enésima de ρ, es decir, del módulo del complejo, por el coseno de phi más 2s pi sobre n, más i por el seno de phi más 2s pi sobre n, con s variando entre 0 y n, o igual que 0, donde s pertenece a z. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a decir que el complejo W es la raíz enésima de z, y lo vamos a escribir como la raíz enésima de ρ, por ella la phi más 2 por s pi sobre n, con s variando de 0, 1, 2 hasta n menos 1, porque queremos calcular la raíz enésima del complejo z. Y vamos a encontrar cuáles son todas las soluciones. Vamos a nuestro ejercicio. Esto es el teorema 3. Vamos a ver el ejercicio. En el ejercicio nosotros vamos a escribir. Entonces, tenemos que encontrar la raíz cúbica de este número complejo. Primero y principal, a este número complejo lo tenemos que expresar en la forma exponencial o trigonométrica, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar el módulo de ese número complejo. Esto es igual a 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Podemos simplificar, esto nos va a quedar raíz cuadrada de 4, que es 2. Y vamos a encontrar el argumento, coseno de phi y seno de phi. Coseno de phi es 1 sobre ρ. Seno de phi es raíz cuadrada de 3 sobre ρ. Coseno y seno positivo. El argumento pertenece a ¿qué cuadrante? Al primero. Al primer cuadrante. Es positivo, entonces phi es igual. Coseno de qué ángulo me da un medio y el seno del mismo ángulo me da raíz cuadrada de 3 sobre 2. 60 Pi sobre 3. pi sobre 3. Bien. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuánto vale el argumento. Profe, Entonces, disculpe, me perdí en la parte que da los valores de seno y coseno. ¿Lo podría repetir? bien. Sí. ¿Cómo hacemos para encontrar el coseno de phi? Es A sobre ρ, que ρ es 2, un medio. Y el seno de phi es B sobre ρ, que ρ es 2. Entonces, vamos a buscar el ángulo que nos diga coseno de qué ángulo me da un medio y el seno de ese mismo ángulo me tiene que dar raíz cuadrada de 3 sobre 2. El coseno de pi sobre 3 nos da un medio y el seno de pi sobre 3 nos da raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, el argumento es pi sobre 3. Pi sobre 3 porque el coseno es positivo y el seno positivo, el ángulo estaría en el primer cuadrante. ¿Sí? Si hubiesen dado con algún signo, ahí tendríamos que ver en qué cuadrante está el ángulo, ¿sí? Pero el argumento, como es tanto coseno y coseno son positivos, estaría en el primer cuadrante. ¿Se acuerdan? Eso vimos la clase pasada.
Sí, profe. ¿Se acuerdan de esa, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Estudiamos, yo creo que la clase pasada habíamos entendido, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Bien. Entonces, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Ya lo tenemos expresado. ¿Qué nos dice la formulita? Nos dice, fíjense en que nos dice, acá estamos en radicación, que lo vamos a escribir a los W, que la raíz lo vamos a escribir como la raíz enésima de ρ por e phi 2s pi sobre n. Con s entre 0 hasta un valor menor, hasta n menos 1, porque queremos calcular la raíz enésima. En este ejercicio nosotros vamos a escribir entonces que esto lo vamos a escribir, ya lo tenemos, esto lo vamos a poner como un cálculo auxiliar, a nuestro complejo, entonces, al complejo 1 más raíz cuadrada de 3i, lo vamos a escribir como 2 por i elevado a la pi sobre 3. Entonces, voy a volver acá. Nosotros hemos dicho que z tiene que ser igual a la raíz cúbica de 1 más raíz cuadrada de 3 por i, y esto va a ser la raíz cúbica de ρ, que este complejo, ρ nos daba ¿cuánto? 2 por e elevado a la i, 2 por el argumento, perdón, no es 2, es el argumento más 2 s pi sobre, en nuestro caso no queremos la raíz enésima, queremos la raíz cúbica, entonces vamos a poner sobre 3, con s variando hasta, va a ser de 0, 1 y 2, uno menor que el índice, un valor menor. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Me entendieron ahí o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Eso nos dice la definición. Raíz cúbica de ρ, que sabemos que es 2, raíz cúbica por e elevado a la i del argumento, que es pi sobre 3, más 2s pi, que es la formulita, sobre n, pero en este caso n no es, n es 3, con s variando de 0, 1 y 2. Tiene que ser un valor menor al índice. Y entonces vamos a obtener las diferentes valores. Vamos a decir, si s es igual a 0, vamos a obtener un W, que acá lo podemos decir, acá lo vamos a poner como W en vez de S, podemos escribirlo como W, que creo que así lo escribe en la teoría, para que no se equivoquen. Un W0, que es para S igual a 0. Entonces nos va a quedar raíz cúbica de 2 por e elevado a la i, y vamos a reemplazar a s por 0, o sea, pi sobre 3 más 0 sobre 3. Esto nos va a quedar raíz cúbica de 2 por e i, pi sobre 3 más 0 es pi sobre 3 dividido en 3, nos va a quedar pi sobre 9. Si ahora s es igual a 1, otra solución, esto es la raíz cúbica de 2, vamos a reemplazar ahora en s el valor 1 por e elevado a la i, pi sobre 3, no sé qué se está borrando, más 2pi sobre 3, esto nos va a quedar raíz cúbica de 2 por e a la i, pi sobre 3 más 2pi nos va a quedar 7pi sobre 3, dividido en 3,
toda esta operación nos va a quedar 7pi sobre 9. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bien, ahora hacemos ya con el último valor. Para s igual a 2 vamos a obtener un w sub 2 que va a ser la raíz cúbica de 2 por e elevado a la i. Y ahora donde dice s, vamos a reemplazar por 2. Entonces tenemos pi sobre 3 más 2 por 2, 4pi sobre 3. Esto nos va a quedar raíz cúbica de 2 por e elevado a la i. Nos va a quedar 13pi sobre 3 dividido en 3, 13pi sobre 9. Ay, acá se va borrando. ¿Por qué? Ahí está, ¿sí? Y ya encontramos, ¿cuántas soluciones? Encontramos 3, 1, 2, 3 y con las dos primeras ya son las 5. Entonces, ¿cuáles son los números complejos? Luego, los números complejos que satisfacen la ecuación que yo voy a llamar 1. Acá copien, se borra. No me deje la tableta. Bueno, que satisfacen esta ecuación son 0, que es la primera que encontramos. ¿Se acuerdan? Pero 0 se repite 2 veces. ¿Sí? Z sub 1 igual a Z sub 2 igual a 0. Entonces, cuando se repite 2 veces, se dice 0 doble. La multiplicidad de eso es doble, se repite 2 veces. Si hubiésemos encontrado 3 veces, vamos a decir 0 triple. 0 doble y los valores que acabamos de encontrar. Un W sub 1 y lo pueden escribir. ¿Estamos? Profesora, ¿y esto va para el parcial? Sí. ¿Estamos? Vamos con otro y espero que ya ahí... Son todas las soluciones, son 5. Entonces, como son 5, recordemos que esta ecuación tiene grado 5 y nosotros podíamos encontrar las 5 soluciones de esa ecuación. Y ya la encontramos. ¿Sí? No los veo. Sí, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, profe. ¿Estamos? Bien. Vamos con otro, a ver si ya aflojamos. Y bueno, se salvan porque ustedes no tienen la demostración de la fórmula esta, es horrible. Pero bueno, yo me acuerdo que a mí me habían preguntado cuando rendí el final de elementos. Bueno, hacemos el apartado C. En el apartado C tenemos que encontrar también, ¿cuántas soluciones vamos a encontrar en este caso? 6. 6, ¿sí? Entonces hay que encontrar las 6 soluciones. ¿Qué particularidad tiene esta ecuación? Fíjense que está z a la sexta menos 4i z al cubo menos 4 igual a 0. Solamente se repite, tenemos el grado 6 y el grado cúbico, ¿sí? Entonces, esta ecuación es lo que se conoce como ecuación bicuadrada. Nosotros a z a la sexta la podemos escribir como z al cubo elevado al cuadrado. Menos 4i por z al cubo menos 4 igual a 0. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, porque se repite, fíjense, en z al cubo y z al cubo, vamos a hacer una pequeña sustitución. Y vamos a llamar cualquier nombre a la variable que se repite.
Es decir, vamos a llamar, por ejemplo, t a z al cubo. ¿Lo ven? Si llamamos t a z al cubo, entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Reemplazando por z, en donde dice z al cubo por t, nos va a quedar la ecuación ¿de qué forma? Cuadrático. Ajá. Reemplazamos en 1, nos va a quedar con T T. cuadrado. acá, y está el... Bien. Menos 4i por t menos 4 igual a 0. ¿Sí? Nosotros hicimos ese artificio para poder disminuir el grado y obtuvimos de esa ecuación que sería está elevado a la 6, obtuvimos una ecuación cuadrática, donde solamente pudimos hacer eso porque es una ecuación bicuadrada, se repite el grado, digamos el grado cúbico, y está elevado al cuadrado, no se hace siempre. Están faltando el grado quinto, el cuarto y el de primer grado, ¿sí? Z a la cuarta, Z a la quinta y Z. Es por eso que podemos hacer. Entonces, ya nos queda para resolver una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Podemos aplicar la fórmula de Pascal. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Antes de aplicar la formulita. A es el coeficiente del grado cuadrático del segundo grado, que es 1. B del término lineal. Y C es el término independiente. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? La formulita. T sub 1, 2 es igual a menos B. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, aplicamos la fórmula de Pascal. Esto es menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A y por C. Todo esto, raíz cuadrada sobre 2 por A. Esto nos va a quedar 4i más menos 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado es 16. Y al cuadrado es menos 1, entonces nos queda menos 16 más 16 raíz cuadrada sobre 2. Nos va a dar 0, o sea que tenemos 4i sobre 2. Entonces, esto nos va a quedar 2i. Es decir, que encontramos que t sub 1 va a ser igual a t sub 2 igual a 2i. Entonces, fíjense en que acá tenemos los valores de t, que se repiten, ¿sí? Se repiten 2 veces. Entonces, con ese valor de t, vamos a volver a la ecuación, porque nosotros no queríamos encontrar las soluciones de t, sino de z. Entonces, volvemos a esta ecuación, volvemos acá, y donde dice t, vamos a reemplazar por el valor que acabamos de encontrar por 2i. ¿Sí? Entonces, empezamos. Si t sub 1, para t sub 1 es igual a 2i. Entonces, sabíamos que t es igual a z al cubo, reemplazando por el valor 2i, 2i es igual a z al cubo. Yo quiero encontrar z, entonces de acá vamos a obtener que z va a ser igual a la raíz
cúbica de 2i. Entonces, tenemos que encontrar la raíz cúbica de este número complejo. Para eso, al número complejo lo tenemos que expresar en la forma exponencial. A este número complejo expresado en la forma exponencial, ¿cuánto vale ρ? 2. El módulo de ese número complejo es 2. ¿Y cuánto vale el argumento? Si es un real, perdón, es un imaginario puro, Pi sobre es 2. positivo. Bien. Ya tiene que salir al toque. Es pi sobre 2. Entonces, esto es 2 por i elevado a la pi sobre 2. En la forma exponencial. Entonces, acá lo vamos a escribir utilizando las raíces para expresarlo, para encontrar las tres raíces, las tres soluciones. Esto es la raíz cúbica de 2 por e elevado a la i. El argumento es pi sobre 2 más 2s pi sobre 3. Con s variando de 0, 1 y hasta 2. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque queremos encontrar las tres raíces cúbicas. Entonces, nos decía, pasemos a este complejo en la forma exponencial. Lo pasamos. Saquemos la raíz cúbica de ρ y al argumento, que es pi sobre 2, súmale dos vueltas completas o dos pares, en realidad dos vueltas en términos de s sobre el índice, con s variando de 0, 1 y 2 hasta un valor menor de lo que indica el índice, ¿sí? Entonces es lo que hicimos. Esto sería phi más 2s pi sobre 3. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las soluciones? Acá expresamos. Vamos en S sub 1, a un W sub 1, W sub 0, vamos a poner 0. Y en esta ecuación vamos a empezar a reemplazar, donde dice S, vamos a reemplazar por 0, como acabamos de hacer. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿O están muy perdidos? Sí, profe. El mismo procedimiento Sí, que profe. hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Exactamente, el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo. Reemplazamos para s igual a 0, esto nos va a quedar la Profe. raíz cúbica de 2. Sí, En S tenemos tres opciones porque era una raíz cúbica, ¿verdad? porque es una raíz cúbica, exactamente. Si hubiese sido raíz quinta, Tenemos de 0 al hubiésemos 4, tenido cuántas ¿verdad? opciones para s. Exactamente, ¿sí? Y Ese acá por- en vez de dividirlo en 3, lo hubiésemos dividido en 6. Por ejemplo, si teníamos a la 6, la raíz sexta lo vamos a dividir en 6 y ese va a variar de 0 hasta 5. ¿Sí? Bueno, justo los dos ejercicios nos van a dar al cubo, pero les pueden pedir más. Entonces acá nos va a dar, reemplazando, nos da pi sobre 2 sobre, reemplazando, lo voy a hacer despacio, esto va a ser pi sobre 2 más 0 sobre 3. Esto nos va a quedar raíz cúbica de 2 por i elevado a la pi sobre 6. Para s igual a 1, z sub 1 es la raíz cúbica de 2 por i elevado. Reemplazando en s ahora para 1, es pi sobre 2 más pi sobre 3. Esto es raíz cúbica de 2 por i elevado. Nos va a quedar... acá es 2, perdón, no es.
es 2. Nos queda 4, 5 pi sobre 2 dividido en 3, 5 pi sobre 6. Y para S igual a 2 cúbica, pasando para S igual a 2, 2 por 2, 4, más 4 pi sobre 3. Esto nos va a dar raíz cúbica de 2 por I. Y acá nos va a quedar 4 por 2 son 8, 9 pi sobre 9 medio de pi dividido en 3, nos va a quedar 3 pi sobre 2. Ahí simplificando, ¿sí? Y acá encontramos 1, 2, 3 para z, ¿sí? Con el valor de t igual a 2i. Fíjense, ahí acá se vuelve a borrar. Fíjense que eso hicimos para t sub 1 igual a 2i. Reemplazando en la sustitución que hicimos, encontramos 3 soluciones para este valor de t. Ahora tenemos que hacer lo mismo para t sub 2 igual a 2i. Hicimos primero para t sub 1 y hacemos lo mismo para t sub 2. Como son iguales, vamos a obtener, ¿qué cosa? Las mismas soluciones. ¿Lo ven? Nosotros encontramos que t sub 1 es igual a t sub 2 igual a 2i. Entonces, para t sub 1, con el valor 2i, reemplazamos en la sustitución que acabamos de hacer y encontramos 3 soluciones para t igual a 2i, que son z sub 0, z sub 1 y z sub 2. Lo mismo tenemos que hacer ahora para t sub 2 igual a 2i. Si t sub 2 es igual a 2i, vamos a reemplazar en la ecuación 2i igual a z al cubo y vamos a encontrar que efectivamente tenemos que hacer lo mismo, encontrar las 3 soluciones, que es lo que acabamos de hacer. Son las mismas soluciones. Entonces, se repiten. Como se repiten, acá vamos a poner que esto es doble, doble y doble. Y así vamos a encontrar las 6 soluciones que teníamos que encontrar, las 6 soluciones de esta ecuación. ¿Se entiende? Si nos hubieran dado valores distintos de t, acá nos da lo mismo. Para el primer valor de t hubiésemos encontrado 3 soluciones. Para el otro valor de t, supongamos que nos hubiese dado distinto, tendríamos que hacer lo mismo y encontrábamos otras 3 soluciones distintas. Como el valor de t es el mismo, se repite 2 veces, las soluciones ya la tenemos porque se van a repetir 2 veces. Entonces vamos a decir que es doble, doble y doble. ¿Se entiende? Entonces, Profe. de las 6 soluciones del ejercicio, o sea, realmente son 3, 2 veces. Sí. A ver, gracias, profe. Profe, 2 veces. una consulta. Si en Sí. lugar de el z está elevado Exactamente. al exponente 6, en lugar de eso, si estuviera elevado al 8 o a la 10, ¿se Exactamente. podría hacer este método? Sí. Ah, ok. Se puede hacer con números pares. Sería así, ¿verdad? Sacando el 2. Bien. Si estuviera elevado también, por ejemplo, se usaría el método cuando tengamos una bis cuadrada. Ahí les explico. Sí. Claro, o por ejemplo, pero que esté elevado al cuadrado. Perdón que se trabó. Ahí está. Por ejemplo, vos podés tener z que sea a la cuarta
que sea bicuadrado, o sea, que el grado que se repite esté elevado al cuadrado. Profe, yo no estoy viendo la pantalla, no sé si soy yo nomás o son Yo todos. menos. ¿No están viendo la pantalla? Ay, ya me No. salí entonces. Ahí voy. Bien, porque se trabó. Ahí vamos y presento de vuelta. Sería, por ejemplo, cuando tengamos z a la 10, z a la 8, z a la... y nos falte. Ahí creo que van a ver. ¿Están viendo ahí? Todavía no. A ver, ahora sí. Bien. Por ejemplo, cuando les quede z a la... cuando el primero, o sea, la primera variable esté elevado al cuadrado, ustedes pueden tener, qué sé yo, y les falte, o sea z a la 10, por ejemplo, menos, qué sé yo, 4i por z a la quinta, menos 4 igual a 0. Ahí podríamos hacer el mismo método, porque acá se repite z a la quinta y este está elevado al cuadrado. Entonces ahí podemos hacer el mismo método. Z a la 8, para que tengamos z a la 8, porque al z a la 10 lo podemos escribir como z a la quinta al cuadrado. ¿Sí? Si tenemos z a la 8, acá vamos a tener que tener z a la 4. ¿Sí? Ahí se puede aplicar el método. Tengamos z a la 6, z a la 8, z a la 10, y aparezca z a la 5 para el caso de z a la 10, porque la z estaría elevado al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros tenemos z al cuadrado, a la cuarta, para que podamos aplicar el mismo método, necesitamos sí o sí que esté z al cuadrado, porque esto está elevado al cuadrado y vamos a sustituir por t igual a z al cuadrado. Si no está z al cuadrado, entonces ya no podemos usar el método. Tiene que estar todo para usar el método. Esto es una ecuación bicuadrada, creo que ya la han visto en el ingreso. Había varias de este tipo, ¿sí? Pero solamente se repite cuando tengamos la primera que esté elevado al cuadrado y nos falten todo el resto. Fíjense que acá nos falta z a la quinta, z a la cuarta, ¿sí? Ahí podemos aplicar ese método de sustituir. Si nos hubiese quedado, por ejemplo, creo que, a ver, podemos hacer otro. Si nos hubiese quedado, supongamos que a la cuarta, z a la cuarta, más 1 igual a 0. Resuelva esa ecuación. Encuentre todos los complejos. Si nos hubiese quedado esto, nosotros hubiésemos puesto z a la 4 igual a menos 1. Entonces, z sería la raíz cuarta de menos 1. Cuidado acá, tenemos que encontrar las 4 raíces de este número, de las 4 soluciones, tenemos que encontrar la raíz cuarta de este número complejo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para encontrar las soluciones, lo que vamos a hacer es, al número complejo, encontramos ρ. La norma de este número complejo, ¿cuánto es? Uno. 1. 1. ¿Y el argumento? Pi sobre 2. Si es pi sobre 2, tiene que tener solamente un imaginario puro. Pi. Profe, Como es un real puro, entonces, si es positivo, es 0. Como es negativo, es pi. ¿es Sí, un real puro? Porque ser la raíz de un número No. par negativo no sería imaginario. vamos a encontrar las soluciones imaginarias. A este número complejo lo vamos a expresar. Esto sería el número complejo. Olvídate de la raíz. Nosotros queremos encontrar las 4 y sabemos que eso nos va a dar, obviamente, las soluciones de los complejos.
Pero este número complejo Z1 es un real puro, que es negativo. Entonces lo tenemos que expresar en la forma exponencial. Si lo pasamos a la forma exponencial, esto es 1 por i elevado a la ¿cuánto? A la pi. Para encontrar la raíz cuarta de este número complejo, que es un número real negativo, o sea, un real puro, no tiene parte imaginaria, entonces sacamos, ¿cómo hacemos para encontrar? Sacamos la raíz cuarta de rho por i, tenemos que poner el ángulo más 2s pi sobre, ¿cuánto iría en el denominador? Sobre el índice 4. con S variando desde cuánto. Eso, con S variando de 0 a 3. 0. Bien. ¿Estamos? Y ahí vamos a encontrar las 4 soluciones de esa ecuación. ¿Lo ven? Sí, profe. Vamos a decir, para S igual a 0, vamos a encontrar un W0 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es fijarnos primero, para sacar la raíz cuarta de menos 1, tenemos que encontrar las 4 soluciones. Entonces, de esta ecuación, la raíz cuarta de menos 1 es la raíz cuarta de rho, que rho es 1 y el argumento es pi. Es la raíz cuarta de rho por i elevado al argumento más 2s pi sobre 4, con s variando de 0, 1, 2 hasta 3. ¿Sí? Si nos hubiesen dado, por ejemplo, z a la séptima igual a i. ¿Cómo hacemos? Esto es z igual a la raíz séptima de i. ¿Cómo hacemos para encontrar eso? Tiene que pasarlo a la forma exponencial. Esto. Bien. Sacamos el módulo del complejo, que es 1, y el argumento. Sería 1i a la pi sobre 2. El argumento es pi sobre 2. Perfecto. Ya tiene que volar eso. El argumento es pi sobre 2. Bien. Entonces, esto es la raíz séptima. Si lo pasamos en la forma exponencial, esto es 1 por i elevado a la pi sobre 2. Raíz séptima de 1 por i elevado al argumento más 2s pi sobre, ¿cuánto iría? Sobre 7. Perfecto. Con S variando de De 0 0, a 6. 1. Perfecto. Y ahí vamos a encontrar las 7 soluciones. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Repasen eso porque seguro que algo de eso se van a encontrar. Bueno, acá sería más complicado. Bueno, acá tienen que encontrar las soluciones, ¿no? Para cada uno hacemos lo mismo, reemplazan para ese y van a encontrar las 7 soluciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya vamos a ver el 24, que es un ejercicio de igualdad de números complejos. Esto está hecho, pero yo lo quiero repasar porque es importantísimo. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de este ejercicio, nosotros tenemos que encontrar los números complejos, determine el rho perteneciente a los reales, rho positivo, y phi, un número real. Lo que tenemos que hacer es encontrar los números complejos
el número complejo, es decir, de rho y phi en los reales, tales que cumplan con esta igualdad. Y a nosotros tenemos por un lado cuánto vale Z1 y cuánto vale Z sub 2, ¿sí? Entonces, empecemos. Z sub 1 es raíz cuadrada de 2 por rho elevado a la phi sobre 3. Me gusta como está ese ejemplo. Yo voy a poner ahí. Bueno, como nos piden Z1 a la quinta, tenemos que trabajar con esta igualdad. Entonces vamos a ir trabajando por partes. Z1 a la quinta, ¿a qué es igual? Por la propiedad de números complejos para la potencia, esto es, elevamos a la quinta rho, que sería todo esto elevado a la quinta, por i, y al argumento que le pasa. Cuando elevamos una potencia, Puso la cuarta. elevábamos al módulo. Ay, perdón, tienes razón. A la quinta. ¿Y cuánto nos va a dar? ¿Qué va a pasar con él? Se lo multiplica, ¿no? Con el argumento. Al módulo lo elevamos a la quinta. Y acá nos va a quedar 5. Multiplicamos al argumento. 5 phi sobre 3. ¿Sí? Acá hay que trabajar un poquitito. Raíz cuadrada de 2 por rho a la quinta. ¿A qué es igual? Raíz cuadrada de 2 a la cuarta por raíz cuadrada de 2. Trabajamos la raíz. Esto nos va a quedar 2 por 2, 4 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Si trabajamos esto, es raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, es 4 por raíz cuadrada de 2. Nos queda 4 raíz cuadrada de 2. Y acá está rho elevado a la quinta. ¿Me siguen ahí? Por i a la 5 phi sobre 3. Eso sería Z1 a la quinta. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ya tenemos Z1 a la quinta. Ahora tenemos acá el producto de dos complejos. 1 menos i por Z sub 2. Z sub 2 ya lo tenemos. Y como tenemos una igualdad, ¿sí? A esto, lamentablemente, la única forma de resolverlo, y Z sub 1 ya está en la forma exponencial, vamos a tener que al complejo 1 menos i pasarlo en la forma exponencial y aplicar propiedades, para luego hacer la igualdad de complejos. Entonces, vamos a ir trabajando de a poco. Trabajamos con Z sub 1, que ya lo expresamos bien, lo elevamos a la quinta y encontramos cuál es su expresión. Ahora vamos a trabajar con el complejo 1 menos i. A este número complejo lo pasamos a la forma exponencial. Vamos a calcular, sacamos su módulo. Esto es 1 más menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto nos va a quedar raíz cuadrada de 2. El coseno de phi es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 y el seno de phi nos da menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces, el argumento pertenece a ¿qué cuadrante? Al cuarto. Coseno positivo, seno negativo, estaríamos en el Otro cuadrante. cuarto cuadrante. Bien. Si está en el cuarto cuadrante, esto va a ser, el argumento va a ser 2pi, vuelvo a repasar,
cae en el cuarto cuadrante, entonces a un giro completo le resto alfa, que es el ángulo agudo. 2pi menos el ángulo agudo, que sería el ángulo del primer cuadrante. ¿Coseno de qué ángulo me da 1 sobre raíz cuadrada de 2? Y Sobre 4 seno puede ser. del Sobre mismo 4. ángulo, pi sobre 4. Esto nos va a quedar 7 pi sobre 4. Por lo tanto, vamos a decir que el complejo, que lo voy a llamar z'1 menos i, lo vamos a expresar como raíz cuadrada de 2 por i elevado a la 7 pi sobre 4. Ya lo tenemos en la forma exponencial. Ahora tenemos el complejo Z2, que está en la forma exponencial, vamos a aplicar propiedades. Si nosotros multiplicamos 1 menos i por z sub 2, este complejo en la forma exponencial es raíz cuadrada de 2 por i elevado a la 7 pi sobre 4. A este complejo lo vamos a multiplicar por z sub 2. Y z sub 2 es ρ por e a la i phi sub 2. Cuando multiplicamos dos números complejos, ¿qué va a pasar con sus módulos? Los módulos se multiplican, multiplicamos, nos va a quedar raíz cuadrada de 2 por ρ. ¿Y qué pasa con los argumentos? Los Se argumentos se suman. Bien, lo dejamos expresado. Una vez que ya trabajamos por separado, lo que vamos a hacer ahora es armar la ecuación. Volvemos a la ecuación con z1 que acabamos de encontrar, z1 a la quinta, y con el producto de estos dos números complejos, vamos a volver a la ecuación, a esta ecuación, y vamos a hacer la igualdad de números complejos. Fíjense que lo fuimos haciendo separaditos, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacerlo y de forma ordenada. Entonces, la ecuación nos decía, z sub 1 a la quinta tiene que ser igual a 1 menos i por z sub 2. Z sub 1 a la quinta, eso nos daba 4 raíz cuadrada de 2 por ρ a la quinta por i, y el argumento, si no me olvido, es 5 phi sobre 3. Tiene que ser igual a este producto que ya lo tenemos acá, que es raíz cuadrada de 2 ρ por i elevado a la 7 sobre 4 pi más phi sobre 2. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es la igualdad de números complejos. ¿Los dos números complejos son iguales? Sí, solamente sí. ¿Qué pasaba con la igualdad de números complejos? ¿Los dos números complejos son iguales? Sí, solo sí. Los módulos son iguales. Los módulos son iguales y los argumentos difieren en vueltas completas. Y teníamos que escribir esa forma fea con múltiplos para el módulo, para el argumento, pero lo teníamos que escribir porque es la definición de igualdad de números complejos. Entonces, por igualdad de números complejos, en la forma exponencial, vamos a igualar 4 raíz cuadrada de 2 ρ a la quinta igual a raíz cuadrada de 2 por ρ. Y ahora, esos son la igualdad de los módulos, los argumentos 5 phi sobre 3 tiene que ser igual a 7 cuarto de pi más phi sobre 2 con más 2k pi, acá es donde tenemos que poner las vueltas completas, ¿sí? Ahí hacemos
más 2k pi con k perteneciente a los enteros. ¿Sí? Y ya es cuestión de trabajo algebraico. Acá vamos a llamar 1 y acá vamos a llamar 2. Vamos a obtener de 1 vamos a despejar ρ. 5 raíz cuadrada de 2 ρ a la quinta igual a raíz cuadrada de 2 por ρ. ¿Qué podemos hacer? Vamos a igualar a 0, 4 raíz cuadrada de ρ a la quinta menos raíz cuadrada de ρ igual a 0. Podemos sacar factor común, raíz cuadrada de 2 por ρ, nos va a quedar 4 ρ a la cuarta menos 1 igualamos a 0. Y de acá, fíjense en que este producto es igual a 0 si raíz cuadrada de 2 por ρ igual a 0 o 4 ρ a la cuarta menos 1 igual a 0. Pero acá, como sabemos que ρ es mayor que 0, ¿sí? Entonces no puede ser igual a 0. Nos queda que 4 ρ a la cuarta menos 1 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y ya podemos despejar. ¿Cómo vamos a despejar? De acá despejamos. Nos queda ρ a la cuarta igual a un cuarto. Entonces sacamos la raíz cuarta de un cuarto. Si racionalizamos, esto nos va a quedar 1 sobre raíz a la cuarta de 4, que es 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Estamos? Y ya encontramos ρ. ¿Termina ahí el ejercicio? La parte fácil termina. La parte fácil. La parte más complicada, veamos qué pasa con 2. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Vamos ahora con 2. ¿Qué va a pasar con 2? Hay que trabajar un poquito algebraicamente. Entonces lo que vamos a hacer, voy a copiar, voy a volver acá y voy a copiar abajo. Trabajamos ahora la segunda ecuación para encontrar phi. 5 tercios de phi es igual a 7 cuartos, estoy copiando, de pi más phi sobre 2, más 2k pi con k en z. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrupamos phi, porque queremos despejar. Entonces, esto es 5 tercios de phi menos phi sobre 2 igual a 7 cuartos de pi más 2k pi con k entero. Buscamos como un denominador, resolvemos esta diferencia de fracciones y eso nos va a dar 7 sextos de phi igual a 7 cuartos de pi más 2k pi con k entero. Despejamos phi, multiplicamos ambos miembros por 6 séptimos, entonces nos va a quedar 6 cuartos de pi más, acá nos va a quedar, ya podemos simplificar y vamos a poner por 3 medios directamente. Y 2 por 6 séptimos nos va a quedar 12 séptimos. Entonces acá nos va a quedar 3 medios de pi más 12 séptimos de k pi con k perteneciente a z. Entonces ya encontramos. Ρ nos da 1 sobre raíz cuadrada de 2 y phi nos va a dar 3 medios de pi más 12 séptimos de k pi con k entero. Listo, ya encontramos
todas las soluciones que nosotros queremos encontrar. ¿Sí? Ahora, ¿me entendieron? Por mi parte, sí, profe. Lo que hicimos acá es hacer la igualdad. Eso es encontrar todas. ¿Qué pasa si nos piden alguna particular? Para encontrar alguna particular, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, nos pidan encontrar algunos de los valores de phi. Para encontrar algunos, nosotros encontramos todos. Nos piden alguno, entonces, por ejemplo, podemos darle valores acá para encontrar alguno. Si k igual a 0, por ejemplo, vamos a encontrar que phi, llamemos phi sub 0, reemplazando en k igual a 0 nos va a quedar 3 medios de pi. Y una solución sería 1 sobre raíz cuadrada de 2 por i elevado a la 3 medios de pi. ¿Lo ven? Esa es una particular. Si podemos encontrar cualquier soluciones particulares, vamos a encontrar dando valores acá y vamos a ver que siempre el módulo, porque es fijo, y el argumento es el que va a ir cambiando. ¿Sí? Si k igual a menos 1, vamos a encontrar otro valor de phi y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, volvemos a repasar el ejercicio. Acá tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos dos números complejos y nos piden determinar ρ y phi en los reales. Acá nos piden todas las soluciones. Entonces, lo primero que van a hacer es a este número complejo Z1, que está elevado a la quinta, y ya está en la forma exponencial, aplicamos las propiedades para la potencia. Aplicamos, elevamos a la quinta el módulo y el argumento se multiplica por 5. Ya quedamos expresados. Luego lo que vamos a hacer es, tenemos un producto de dos números complejos. En el primer complejo tenemos 1 menos i, no está expresado en la forma exponencial, lo vamos a expresar en la forma exponencial. Calculamos cuál es el módulo y encontramos cuál es el argumento. Haciendo el análisis de los signos, vemos que está en el cuarto cuadrante el argumento, entonces el ángulo del cuarto cuadrante es 2pi menos el ángulo agudo, que es pi sobre 4, y encontramos cuánto es el argumento de ese número complejo. Luego vamos a recién, una vez que ya tenemos a los dos números complejos expresados en la forma exponencial, vamos a aplicar la propiedad por el producto. En la multiplicación de números complejos en la forma exponencial, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Luego hacemos la igualdad. Cuando hacemos la igualdad, dos números complejos en la forma exponencial son iguales y solamente si sus módulos son iguales y sus argumentos difieren en vueltas completas. Entonces, es muy importante que pongan 2k pi. En la primera ecuación despejamos ρ, que es un trabajo algebraico. En la segunda también despejamos, en este caso phi, es un trabajo algebraico, pero no nos olvidemos de las vueltas completas. Trabajamos en la segunda igualdad, encontramos ya cuánto vale phi y encontramos para todos los k en z. Si nos piden una solución particular, vamos a empezar a dar valores acá y vamos a encontrar los complejos particulares. ¿Estamos? En el ejercicio nos pide, terminaría acá. Hay veces que les piden particulares, para eso van a dar valores de k y van a obtener los valores de los complejos particulares. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo por hoy. Bueno, lo que les va a quedar a ustedes es repasar. Ahí dejo de grabar. Lo que les va a quedar a ustedes entonces es repasar. No se olviden de repasar complejos que tienen para hacer un montón. Repasen las propiedades. Repasen, creo que cónica hemos visto todo. Cuádrica,
también todo tienen que repasar. Pero bueno, en las clases, esto que acabo de dar, creo que no dejé de compartir, es muy importante que repasen. Yo busqué la parte más importante, repasen eso. En la parte, vamos a ver, de ¿Qué repasamos más, profe? lo último, la parte de la forma exponencial, la igualdad de complejos en la primera parte también repasen, que es la primera parte que vimos. A ver, ejercicio 1. No, esta parte, el ejercicio 5, repasen que utilizan para encontrar el complejo Z, tienen que saber encontrar el módulo, tienen que saber cómo se representa, tienen que aplicar las propiedades. La igualdad de números complejos también repase, las potencias, es importante, el producto, el cociente de números complejos. ¿Qué más? Bueno, cuando encuentran los números complejos, utilizamos la igualdad de número complejo, eso también repasen. Y de la última clase, repasen cuándo es conjugado, también. Y tengan en mente lo que hablamos de los argumentos de complejo, de cuando está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, el tercero en el cuarto cuadrante, cómo se determina el módulo, cómo se determina el argumento, las propiedades. Las raíces repasen, porque eso sí les pueden dar. ¿Qué más? Eso de complejo. De la parte de cuádricas, nosotros, bueno, ya vimos líneas y superficie. Bueno, repasen. Primero identificar cada una de las cónicas, de las cuádricas también. De acá tienen que identificar si es una esfera, cuál es la ecuación de la esfera. El ejercicio 3, tienen que identificar cuando se habla de un cilindro, cuál es la ecuación del cilindro, cuál es la ecuación de la... Bueno, acá pueden pintarlo, creo que me lo he pintado. ¿Qué más? Tienen que identificar todas, ustedes tienen que mirar a la cuádrica, a la ecuación, tienen que identificar qué tipo de cuádrica es. Y tienen que ya identificar cómo es la gráfica. Cuál es su ecuación, cuál es la gráfica. Eso es muy importante. Y después, de cónica, tienen que acordarse de cómo determinar cuál es el centro, de que ustedes tienen dos posiciones, traten de armar las dos ecuaciones, en este caso de la elipse. Recuerden que ustedes les pueden decir, determina la ecuación de la cónica, y ustedes si les dice la excentricidad, que es un medio, qué tipo de cónica es, se tienen que dar cuenta. Si la excentricidad es mayor que 1 o menor que 1, ya sabíamos qué tipo de cónica es. Si hablamos de los vértices que son vértices reales, ya sabemos que se nos están pidiendo la ecuación de una elipse. Si nos hablan de vértices, de vértices que son reales, nos habla una hipérbola. De vértice mayor, está hablando de una elipse. Si nos está diciendo, después repasen todo esto que vimos. Las posiciones relativas de las cónicas, de la circunferencia, de la elipse. Bueno, ya todo tiene que repasar, pero bueno. Profe, yo tengo una consulta, pero medio particular. Es sobre cómo sacar el argumento de un complejo negativo sabiendo el inverso, el normal. Porque estaba haciendo un ejercicio que usted había hecho en la clase de consulta, creo que de la clase pasada, y lo veía, pero no entendí cómo sacó el argumento. A ver, vos podés tener el argumento, vamos a uno. A ver, acá vamos a hacer uno. Para sacar el argumento, bueno, el que se quiera ir, bueno, ya son las 12, se puede retirar. Les déjame desearles muchos éxitos, que les vaya muy bien. Espero que todos sigan
Y bueno, los espero en álgebra 2 a todos. No los quiero ver más, porque quiero que aprueben.